Buenas noches, Shavua Tov, buena semana para todos. Buenas Bienvenidos. noches, Buenas noches, Rabino. Te hago todo para La usted también. idea de la clase de hoy es explicar, por lo menos en términos concretos y lo más práctico posible, qué relación tiene, si es que la hay, entre Yom Kippur, ahora voy a explicar todos estos términos raros que voy a decir, paciencia, entre Yom Kippur y Bnei Noyaj. Para explicar esto, voy a citar diferentes fuentes que la verdad es que fueron estudiadas en profundidad en unas clases que ofrecí hace tiempo, están grabadas en el canal, se llaman Teshuvah para Bnei Noyaj, y si no recuerdo mal, son dos clases de una hora. En esas clases directamente leímos las fuentes desde adentro. En esta clase no voy a leer todas las fuentes desde adentro, solamente algunas ideas voy a traer, Dios mediante compartir. Y el objetivo de ver las fuentes de adentro es doble. Por un lado, que sepan que yo no estoy inventando esto, porque es muy fácil sentarse acá y decir lo que a mí me parezca, lo que suene lindo, lo que sea, y la gente se va con una sonrisa, se van todos contentos, pero puede ser que no sea toira, no sea el verdadero conocimiento de nuestro pueblo, no sea lo que verdaderamente Dios quiere de nosotros, etcétera. Es muy fácil esto. Y por el otro lado, sea lo que fuere que voy a decir, momento, está en tal cual fuente. Lo saqué de tal lugar. Esto por un lado, la razón por la cual voy a presentar fuentes. No se asusten, no va a ser una clase imposible de profundidad, no es el objetivo, pero voy a presentar fuentes. Y por otro lado, me parece súper importante, y por lo menos es mi estilo. Así que el que le gusta bien, el que no le gusta, ¿qué voy a hacer? Esto es lo que soy yo, y lo único que puedo enseñar es lo que yo soy y lo que yo entiendo, etcétera. Voy a tratar de ser lo más claro y, por así decir, sincero posible. Hay muchas opiniones que opinan que no existe chuva, sea lo que fuere que lo vamos a estudiar, para no judíos. No existe. Existe esa opinión. No es algo tan sencillo sentarse y decir, vamos a todos a hacer chuva. No es tan sencillo. Así que lo que recomiendo es, siéntense, agarren cada uno lo que le guste, un mate, un té, caliente, frío, lo que sea que le guste, no importa. Siéntense, escuchen, presten atención, vean, entiendan, traten, por lo menos, voy a intentar ser claro, entiendan la información, entiendan a dónde está orientada esta información, cómo está presentada la información, y Dios mediante, hacia el final de la clase, el objetivo de la clase, al fin y al cabo, es que haya una perspectiva clara y concreta. ¿Qué tiene que hacer un no judío que le interesa el mensaje de la Torá, el judaísmo, qué sé yo? ¿Cuál es el mensaje del judaísmo para el no judío del día de Yom Kippur? Este es el objetivo de esta clase. ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que dormir? ¿No hay que dormir? ¿Hay que rezar todo el día? ¿Hay que ayunar? ¿No hay que ayunar? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Este es el objetivo de esta clase. Pero para llegar a ese objetivo, de vuelta, repito esto, prefiero ofrecer la información no en toda su profundidad, porque como ya expliqué, en el canal hay dos clases de una hora cada clase, o sea que llevaría su tiempo, pero sí con las fuentes, con los lugares y con la explicación lo más breve posible de cada fuente para entender, ok, ¿qué piensa la Toira? ¿Qué piensan los grandes sabios del judaísmo, incluyendo el Talmud, sobre Tshuva, sea lo que fuera que es, para no judíos? Dicho todo esto, el sponsor de esta clase es la familia Diego, que sea para braja, para tzlaja, para bendición, para éxito en todos sus asuntos que se propongan hacer, en el bienestar, por el bienestar de ellos mismos, por el bienestar de todos los no judíos del mundo que les interesa, quieren saber qué es lo que Dios tiene para mí. Esto es lo más importante. Así que en mérito de ellos, de vuelta, con todas las brojes, con todas las bendiciones para un año bueno, para un año dulce, etcétera, todo lo que ellos necesiten, que su corazón quiera y que Dios apruebe, que esto lo tengan. Muy bien, vamos. Punto número uno. ¿Qué es Yom Kippur? Traducción. Vamos a empezar por lo sencillo, hacia el final de la clase vamos a terminar con lo más complejo. Yom significa día en hebreo. Esta es la traducción de la palabra Yom, significa día. Y Kippur significa expiación. Kapara significa expiación. Ahora, ¿qué quiere decir expiación? Es una palabra rara. Ok, vamos al diccionario.
todavía existen los diccionarios, no todo es ininteligencia artificial. ¿Qué dice el diccionario sobre la expiación? Borrar las culpas, diccionario de la Real Academia Española, borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Esto es lo que dice el diccionario. ¿Qué significa un sacrificio? Bueno, más adelante vamos a estudiar a qué se refiere probablemente el diccionario. Yo no soy el autor del diccionario, así que no puedo decir a qué se refiere exactamente, pero por lo menos lo que intuyo. El punto de la expiación entonces es la idea del día Yom Kippur, el día de la expiación, que la gente lo llama el día del perdón, que no está mal el concepto del día del perdón. Ok, muy lindo, pero técnicamente hablando es el día de la expiación. Esta es la traducción de Yom Kippur, es borrar las culpas. Cuando una persona hizo algo que está mal, tiene una culpa, efectivamente, y bueno, buscamos borrarlas, esas culpas. Después veremos qué tipo de culpas son, lo vamos a estudiar más adelante, diferentes tipos de transgresiones, qué significa chuva exactamente, etcétera. Lo vamos a estudiar, paciencia. Pero esto es lo que significa Yom Kippur. Es un día en el año y en la Toira aparece varias veces, en Parshas Ahar y Mois, en Parshas Emoir, Parshas Re'ei, Parshas Pinjas. Aparece, Parshas Reino y Parshas Pinjas, aparece la idea de este día que se llama el 10 de Tishrei. El nombre, la palabra Tishrei es el nombre del séptimo mes del calendario judío. El 10 de Tishrei es el día del perdón. Hay toda una historia, el día de la expiación, perdón, es lo mismo, intercambiable. Hay toda una historia detrás de este día que solamente muy breve, en menos de un minuto, la historia del día es que el pueblo de Israel recibe en la Toira el 6 de Sivan. Luego, Moisés Rabbeinu sube al monte Sinai a recibir las tablas. Dios grabó tablas, etc. Moisés Rabbeinu recibe las tablas. Baja después de 40 días y 40 noches del monte Sinai con las tablas. El pueblo de Israel estaba haciendo el becerro de oro. Que hablo en ese momento para una clase en el detalle de lo que es el becerro de oro. No, no es el objetivo de esta clase. Estamos hablando de Yom Kippur. El pueblo de Israel estaba haciendo el becerro de oro. Moisés Rabbeinu rompe las tablas y destruye el becerro de oro, mueren montones de personas, como 3.000 personas que estaban involucradas en el tema del becerro de oro, incluyendo gente que había salido de Egipto porque Moisés Rabbeinu los sacó de Egipto, montones de detalles que ahora no voy a explicar, están explicados en otros lugares. Y Moisés Rabbeinu sube de vuelta al monte Sinai, 40 días, 40 noches, para que Dios perdone al pueblo de Israel, porque Dios quería destruir a todo el pueblo de Israel. Muy bien, después de 40 días y 40 noches, el primer día del mes de Elul, Rosh Hodesh Elul, Moisés Rabbeinu baja del monte Sinai, Dios perdonó, pero no tenemos tablas. Vuelve a subir la tercera vez, 40 días o 40 noches, en donde Moisés Rabbeinu, él hace las tablas, Dios le dicta lo que sea, pero las primeras tablas eran las manos de Dios, por así decir, las segundas tablas eran las manos de Moisés Rabbeinu, y baja con las segundas tablas, ¿cuándo? Yom Kippur, el día de Yom Kippur, en donde Dios, por así decir, firma, sella este perdón divino, porque antes había perdonado, pero no teníamos las tablas. Ahora perdonó con las tablas y las segundas tablas tenían más todavía que las primeras tablas. Ok, muchos detalles que estoy dejando afuera. Esta es la historia de Yom Kippur. Ese día Dios lo determinó, lo separó para ser un día de expiación, perdón, etc. Muy bien. Esta es la historia de Yom Kippur. Es un día, como dice el Rambam, y lo vamos a estudiar partes del Rambam de adentro, es un día para Teshuvah. Teshuvah, es todo lo mismo. ¿Qué es Teshuvah? Muy bien. Básicamente hablando, hay dos aspectos. Teshuvah, aspecto número uno, es arrepentimiento. Paréntesis, para los que ya saben un poquitito más, recomiendo estudiar la tercera parte del Tanya. Se llama Igeres a Teshuvah, una epístola, carta, lo que sea, sobre Teshuvah, que no todos los conceptos que aparecen ahí, como vamos a estudiar hoy, no todos los conceptos que aparecen ahí son para Bnei Noyaj. No, señor. Guste o no guste, no. Algunas ideas sí, no todas. Pero es interesante el estudio para entender el concepto de Tshuva desde una perspectiva mística, de una perspectiva alágica. Es todo un asunto. Y quieres a Tshuva del Alter Rebbe, la tercera parte de Tanya. Cerramos paréntesis. El asunto número uno de Tshuva es arrepentimiento. ¿Qué quiere decir arrepentimiento? Una persona hizo algo que está mal, culpas, tiene culpas, como dice el diccionario, y
aspecto número uno de ese arrepentimiento es, valga la redundancia, arrepentirse del pasado. Estuvo mal lo que dice, reconoce el error. Ahora, ¿por qué ocurrió ese error? Ahora no estamos juzgando eso. Sí, porque no sabías, porque no entendiste, porque te engañaron, porque no te diste cuenta, porque lo hiciste a propósito. Ahora no estamos juzgando esto. Por lo menos, toma conciencia de aquello que estuvo mal. Esto es asunto número uno. Hacia el pasado, arrepentimiento. Hacia el futuro, no lo hagas más. Y si uno tuviese que ir incluso un paso más profundo, ¿cuál de estos dos asuntos dentro del arrepentimiento? Estamos en el primer asunto de Chuba, dentro del arrepentimiento. ¿Cuál de los dos es el central, básico, sin el cual esto no se llama Chuba? No lo hagas más. Abandonar el pecado hacia el futuro. En las palabras del Alter Rebbe, Aziva Sajet Bilvat. Deja de pecar. Ay, no te arrepentiste, estuvo buenísimo lo que hice, pero no lo voy a hacer más. Esto se llama un nivel de chuva. Ay, no es la chuva más elevada que el Talmud habla, que los asuntos, el Talmud en Yuma, los asuntos más que la persona hizo más a propósito, por así decirlo, no me sale la palabra exacta, los asuntos más terribles, la persona los puede transformar en méritos y elevarse para... Ok, no es ese nivel de chuva, pero por lo menos no lo vas a hacer más. Esto se llama chuva. Y esto, para que nadie me lo interprete, en las palabras del Zohar, ocurre en un instante. No es un movimiento interior, estoy hablando, espiritual complejo, largo, intrincado. No, 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 no. En un instante la persona puede tomar conciencia de lo que hizo mal, incluso si no se arrepiente de lo que hizo mal, pero no lo voy a hacer más. Esto se llama chuva. De ahí para arriba es infinito, y es literal, es infinito, son infinitos los niveles de chuva a los cuales una persona puede llegar. Al punto tal, y pasamos al segundo nivel, que nuestros sabios hablan, en el Zohar también traen la idea de que Moshiach, cuando llegue Moshiach, pronto en nuestros días, va a ser que los tzadikim hagan chuva. Oepa, pero si son tzadikim, son justos, ¿qué chuva van a hacer? No tenía que hacer ninguna chuva. Ah, porque hay otro asunto, expresión del concepto de chuva que es un retorno. Llámese reconexión. El pecado desconecta hasta cierto punto a la persona de Dios. Chuva es reconectar. Es como una soga que se cortó. Entonces, en el lugar en donde la soga se cortó, hay que hacer un nudo. Y en ese lugar, en la práctica, la soga termina siendo más fuerte de lo que era antes todavía. Más fuerte de lo que era antes. Este es el concepto de chuva. Reconectar. Pero es un asunto superior. Al punto tal que no estamos hablando de pecados en este aspecto de chuva. Es retornar. Es como dice Coyeles, Shlomo Amelech, el rey Salomón. El espíritu vuelve a Dios, quien lo entregó, etcétera. Mi alma se reconecta con Dios. Esto es el aspecto más elevado de Tshuva, súper elevado. Y cada uno de estos asuntos, para los que saben un poco más, en la mística judía, Hasidis, en Kabbalah, etcétera, se llaman Tshuva Tatoe, Tshuva Iloe, el nivel inferior de Tshuva, el nivel superior de Tshuva. El nivel inferior se refiere a pecados, es con amargura. El nivel superior se refiere a estudiar Toira, a reconectarse con Dios, la alegría de sentirse parte del sistema, parte de Dios, etcétera, etcétera. Son dos movimientos interiores muy diferentes, incluso hasta cierto punto opuestos. Pero de cualquier manera, esta es la traducción, no tan simple, de la palabra chuva. Si estamos hablando de pecados, es un arrepentirse, es un abandonar el pecado. Este es el asunto, el componente fundamental de Tshuva, arrepentirse mucho mejor, y de ahí para arriba infinito, al punto tal que nuestros sabios dicen, y está en el Tehilim 51, Vejatosi Negdi Somit, mi pecado está siempre frente a mí. La Trebe dice de lejos, tampoco estés todo el día pensando en los pecados porque te vas a deprimir. Entonces, por lo menos sé consciente en los momentos en los cuales igualmente estás triste. Entonces, sé consciente de que existen pecados por los cuales tenés que todavía hacer corregir, al punto tal que nuestros sabios explican que los asuntos por los cuales uno hizo chuva, en el pasado ya hice chuva, todos los años llegando Yom Kippur, podés volver a pensar en esto y volver a hacer chuva.
todos los días. Y esto lo dice el Talmud. Alevá y ojalá y uno viviese haciendo chuva toda su vida. Quiere decir que es una cosa infinita. Porque el corazón es infinito en términos espirituales, infinitos niveles de acercamiento a Dios. Porque Dios es infinito y al fin y al cabo, chuva es infinito. Pero estos son los asuntos básicos. Quiere decir, para cerrar con esta idea, que si una persona efectivamente se arrepintió de algo, con todo el corazón, podemos decir que esa persona hizo tshuva. Ya vamos a ver más adelante lo que dice el Rambam, Maimónides, al respecto de cómo medimos esto, etcétera. Pero cómo medimos la tshuva, que el único que la puede medir es Dios. Pero si una persona se arrepintió, hizo tshuva. Esto significa, pregunta retórica que obviamente voy a contestar, esto significa que esta persona que se arrepintió de A, B, C, lo que sea que hizo, no interesa, ya es una buena persona, es un tzadik y está en el nivel espiritual elevado. No, no señor. Te arrepentiste de algo que estuvo mal, me parece muy bien, pero esto no significa que no tenés que crecer espiritualmente hablando. Tenés que estudiar Toira, tenés que cumplir mitzvahs, tenés que continuar refinando tus propias cualidades interiores, midot, así se dice en hebreo, midois. Tenés que seguir creciendo, no terminó acá, todo lo contrario. En el momento que te arrepentiste y te diste cuenta que sos menos que una hormiga frente a Dios, etcétera, ahí empieza el camino, no termina ahí. Ah, pero dice chufa, ya está. Sí, claro, ya está nada. Ahora empieza a trabajar. Muy bien. Esto es lo que es Yom Kippur, día de expiación, y el Talmud lo dice, el Rambam lo trae, es un día de Tshuva. Yom Kippur es un día de Tshuva. Ok, de eso se trata Yom Kippur. Muy bien, ¿qué es Tshuva? Vamos en detalle un poquitito más. El Rambam explica, y acá está la fuente, las leyes de Tshuva, en el primer libro de Rambam, el libro del conocimiento, Sefer Hamada, en el segundo capítulo de leyes de Tshuva. Acá yo puse las diferentes fuentes donde están estas ideas. No voy a leer todo el texto, por supuesto, porque sería muy largo, pero el punto es, y aparte ustedes saben leer en castellano, no me necesitan a mí para leer, el punto es que cómo medimos si una persona hizo Tshuva o no. ¿Cómo sabemos? Y esto es algo interior. Yo no puedo medir la chuva de otra persona, yo puedo medir la mía propia en el mejor de los casos. ¿Cómo se mide esto? El Rambam escribe, esto es una traducción literalmente de las leyes del Rambam, que obvio que le escribe mucho más. Yo estoy recortando algunas ideas nada más. Quien tiene la oportunidad de pecar, se te presenta esa oportunidad y podés hacerlo. Ahora voy a explicar un ejemplo que el Rambam mismo da. Y sin embargo no lo haces. Y no es que no lo haces porque hay alguien que te está mirando con una pistola en la mano, entonces no lo haces, en el caso de un robo, y o que no tenés capacidades. Si no lo haces pudiendo, eso es chuva. Eso es como uno mismo puede evaluar su propia chuva. El Rambam da un ejemplo que no es el más agradable para contarlo, pero me parece que es claro, es sencillo. Si una persona, un hombre, pecó, y obviamente ella también, porque se trata de un hombre y una mujer, una relación, una intimidad, etcétera. Si un hombre pecó con una mujer con quien no podía estar y tuvo relaciones con ella igual, y acá no estamos jugando si ella quería, no quería, ese es otro tema, no tiene nada que ver con hoy. Hoy estamos hablando de un concepto que se llama chuva. El tipo tuvo relaciones con ella y no estaba bien. No se podía, pero el tipo lo hizo igual. Y ella estaba ahí y se lo hizo igual. Y el tipo se arrepintió, hizo chuva. No, estuvo mal, no lo voy a hacer, se golpea el pecho, no quiero más, etcétera, etcétera. Si se presenta nuevamente la oportunidad, ¿qué significa? Él y ella están solos, no hay nadie alrededor, puedo cerrar la puerta con llave, nadie nos va a ver. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo significa que si pecaron cuando tenían, yo qué sé, por decir cualquier cosa, para ser sencillo, 20 años, en los cuales pueden tener relaciones, etcétera, y la nueva oportunidad para hacer la relación se presentó cuando él tenía 95 años y ella tenía 94. No creo que funcione ya la cosa, etcétera. No sé, no tengo esa edad, pero estimo que no funciona, etcétera. Es un ejemplo nada más. Ah, entonces no tuvimos, no, ya no hicimos nada. Claro, no hiciste porque no podés, pero hace unos años lo hubieses hecho igual, de vuelta. Entonces no hiciste chuva verdadera. Esto es lo que perdón, lo que el Rambam me está diciendo, falta de fuerzas. Claro, ahora no lo hiciste porque no podés. Ya no funciona más, ni en él ni en ella. Entonces por eso no tuvieron intimidad. Esto es a lo que el Rambam se refiere. Pudiendo, ¿no lo haces? Eso se llama chuva. O, por ejemplo, por temor, como dije antes, si el tipo robaba, cuando veía que no hay nadie mirándolo, etcétera, etcétera,
y ahora se le presentó la oportunidad, pero hay alguien mirando. Entonces, ¿qué vas a robar? ¿Que sos tonto? ¿Vas a robar enfrente de alguien? Te van a agarrar. O hay cámaras mirando. Hoy en día hay cámaras por todos lados. Y vas a robar, te van a enganchar. Entonces no robaste. ¿Eso se llama chuva? No, mentira, ¿qué chuva? No robaste, digamos, por temor, en las palabras del Rambam. Por temor, porque te están mirando. No puedo robar acá, me van a agarrar. Me van a agarrar. Entonces no robás. Eso no se llama chuva. Mirá, se le presentó la oportunidad de robar y no lo hizo. No, eso no se llama chuva. Chuva es cuando de vuelta, teniendo la oportunidad, la persona no lo hace porque sabe que esto es lo que Dios quiere. Sabe que esta es la voluntad de Dios, que no hagas esta cosa. Eso se llama chuva. En el mundo del Rambam, y esto es habría que hacer una clase entera solamente de esto, que no vale la pena realmente para Bnei Noyaj, pero es un asunto interesante que se discute en los comentaristas del Rambam, el Alter Rebbe lo discute también. El componente central de chuva como acción, como mitzvah, paréntesis, ¿qué es una mitzvah? Una mitzvah es un mandato divino, una orden divina, que hay que hacer algo en términos de las mitzvot positivas, o que no hay que hacer algo en términos de las mitzvot negativas. Chuva es una mitzvah positiva. Andá y hace algo. ¿Qué tenés que hacer? No sé. Oh, el Rambam dice que la mitzvah de chuva es la confesión. ¿Qué significa confesión en el mundo del judaísmo? Significa tu confesión a Dios, privada, no como es en el mundo del cristianismo, lo digo porque asumo que mucha gente viene de ahí o entiende eso, etcétera, donde tenés que ir al cura y decirle, bueno, hice esto y lo otro, y el cura te va a decir, bueno, tenés que, no sé, decir tal oración tantas veces, y etcétera, etcétera. No, 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 no. En el mundo del judaísmo, chuva es una cosa entre el hombre y Dios, que vamos a ver más detalles más adelante, existe entre el hombre y su prójimo también, pero esto un poquito más adelante. El punto es que la confesión es donde la persona reconoce verbalmente, pero no gritándoselo a todo el mundo, a Dios diciéndole, reconoce que hice esto y aquello. Peque en tal y cual aspecto, en tal asunto, en tal mitzvah, etcétera, etcétera. Bien, continúa el Rambam. Parte de los caminos de Tshuva, así lo llama el Rambam, Darkei Tshuva. Los caminos de Tshuva es clamar a Dios, pedirle a Dios, rezarle a Dios, darse de acá y alejarse de la cosa con la que la persona transgredió. O sea, si vos sabés, es como literalmente, a pesar de que es medio feo el ejemplo, es como una adicción. Si vos sabés que esta persona tiene una adicción al alcohol, pues entonces no le traigas a la mesa donde está comiendo vino y vodka o lo que sea, cerveza, porque sabés que esta persona tiene un problema con eso. Entonces hay que alejarse lo máximo posible de esto. Hay que alejarse de lo que sea que la persona transgredió, relaciones prohibidas o no importa. Es un ejemplo nada más. Esto es parte de los caminos de Chuba. De vuelta, rezarle a Dios al respecto de este asunto. Dios, perdóname. Aunque lo dijiste una vez y uno ve en los Tehilim, en los Salmos, el rey David, constantemente, una y otra vez, sobre diferentes asuntos de su vida, pidiendo a Dios. En el Salmo 51 es como emblemático en toda la historia con David y Bathsheba, que hoy no vamos a estudiar. Pero más allá de ese asunto, el rey David constantemente está clamándole a Dios, pidiéndole a Dios. Clamando significa gritándole en el sentido de querer corrección, de querer, quiero salirme de esto, sálvame de esto, sacame de esto, líbrame de mis enemigos. Y él cantó, por así decir, por cada uno de nosotros. Entonces es correcto decir Tehilim, salmos, clamar a Dios, darse de acá para expiar los pecados. Y esto es algo que le dijo Daniel, que no era un profeta técnicamente hablando, pero no importa. Le dijo Daniel, está en el libro de Daniel, a Nebuchadnezzar, a un no judío. "Jatoejo bitzedaka peroik". Tus pecados, que estaba hablando de la destrucción del primer templo, tus pecados expialos con tzedaka. Le dijo Daniel a Nebuchadnezzar. Que dice que existe esta idea de expiar los pecados incluso para Nebuchadnezzar, que es un asunto que se puede discutir y vamos a ver más adelante algunas fuentes, no sobre Nebuchadnezzar, no sobre Nabucodonosor particularmente hablando, pero sí sobre el tema Chuba para Bnei Noach. El Rambam escribe claramente, Yom Kippur es el tiempo de Chuba, Zman Chuba Hulakoil, es un momento de Chuba para todos, porque a pesar de que en cuanto la persona transgredió, ya debería estar haciendo Chuba, no es que hay que esperar a ver si un día se me ocurre, no.
En cuanto tomás conciencia de la transgresión, tenés que hacer tshuva. Pero hay momentos del año que son más conductivos a esto. El Rambam me explica, Yom Kippur es uno de esos días. Los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, que son los días que estamos viviendo ahora, que se llaman en hebreo Aseres y Mei Tshuva, los 10 días de Tshuva. ¿Por qué se llaman 10 días de Tshuva? Porque son 10 días conductivos, espiritualmente hablando, las energías divinas y sarasasasa, bla, 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 son conductivos a Tshuva. Hay una ayudita, por así decir, de arriba para hacer Tshuva. Y por último, esto que yo dije que lo íbamos a ver más adelante, lo vamos a ver ahora. Hay dos tipos de transgresiones en general, que es otra de las formas de categorizar las mitzvot. Mitzvahs entre el hombre y Dios, mitzvahs entre el hombre y su prójimo. Los asuntos entre el hombre y Dios, por ejemplo, blasfemia en el caso de Benay Noyaj, no le hiciste daño a nadie, a ninguna persona, a ningún ser humano, Dios libre y guarde maldiciendo a Dios. Ok, es un pecado, es uno de los 7 preceptos conocidos, está mal, tendría pena de muerte. Hoy en día no existe la pena de muerte, no se aplica ni para judíos ni para no judíos, pero sea como fuere, no es un pecado en el cual uno hace daño a otro, sino que es un pecado entre el hombre y Dios. ¿A quién hay que pedirle disculpas? A Dios, obvio. Y Él, con su misericordia, nos perdonará y expiaremos y limpiaremos las faltas y bla, bla, bla. Pero hay otro tipo de mitzvahs, preceptos, entre el hombre y su prójimo. Cuando una persona le roba a otra, Dios libre y guarde, ¿a quién le hizo daño? Entre comillas digo, ¿a Dios? No, le hiciste daño al tipo que le robaste. Entonces, ¿a quién tenés que pedirle disculpas? ¿A Dios? No, al tipo que le robaste. Y ni que hablar que tenés que devolver, y bueno, que es uno de los 7 preceptos de Benegas también, no robar. Tenés que devolver y tenés que pedir disculpas y tenés que... ¿qué? Y hay diferentes leyes en el judaísmo al respecto de cómo se hace esto. Para judíos, dependiendo del caso, tiene que devolver el doble. Para no judíos, tiene que devolver y tenía pena de muerte, a pesar de que hoy en día no se aplica la pena de muerte, pero eso te muestra y te explica la gravedad del asunto del robo. ¿Por qué? Porque todos los preceptos de Benay Noyaj, esto no tiene que ver con Tshuva específicamente, sino con el concepto de los preceptos de Benay Noyaj, están presentados en la Toira para generar una sociedad moral, ética, donde todos podamos vivir en paz, donde cada uno pueda cumplir con su misión en la vida, refinarse a sí mismo, refinar el mundo, elevar el mundo, lo que sea, traer la presencia de Dios al mundo, etcétera. Este es el concepto de los preceptos de Bnei Noyaj. Por eso no encontramos preceptos, por llamarlo de alguna manera, rituales en el caso de Bnei Noyaj. Por ejemplo, los judíos tocan el shofar en Rosh Hashanah. Y ya dimos toda una clase el sábado pasado a la noche sobre Rosh Hashanah y los no judíos, etcétera. No voy a repetir toda la clase. Pero después de todo, esto de tocar el shofar y el cuerno este y qué sé yo, es un precepto como ritual. ¿Qué hay que hacer? Mira, agarrar el cuerno este, tocarlo así, hacer lo que sea que hay que hacer y ya está. Contame, ¿cuál es, en términos bien simples, superficiales, crudo, cuál es el beneficio que hay de esta cosa que hiciste para la sociedad moral, ética, civil, social? Ninguno. Cero. Si vos me decís que tomamos el precepto de tzedaka, que es toda una discusión entre Maimónides y Nachmanides si se aplica a Bnei Noyaj o no, y hay charlas del Rebbe sobre el tema, etcétera. Tzedaka, caridad, una traducción simple, claramente tiene que ver con el efecto positivo que tiene uno en la sociedad. Estoy ayudando a otra persona para que compre lo que necesita comprar. Le estoy dando dinero, le estoy dando un consejo, etcétera. Pero el tocar el shofar, ¿cuál es la utilidad que tiene? Cero, ninguna. Podemos hablar de que es una mitzvah igual, podemos hablar de las energías espirituales que el shofar que genera. Espectacular. Ya pasamos Rosh Hashanah, quedará para otro momento. Y están las clases en el canal, montones de clases sobre el tema shofar y Rosh Hashanah y las energías del primer año y el primer día del año y bla, bla, bla. Todo muy lindo, pero son todas cosas espirituales. En el caso de Bnei Noyaj, los preceptos que el judaísmo, la Toira, ofrece para Bnei Noyaj no son rituales, porque no tienen un efecto en el mundo en términos concretos, morales y éticos. Entonces acá ves claramente que el objetivo de los preceptos de Bnei Noyaj
son para generar una sociedad moral y ética. Por eso no tienen esos otros preceptos rituales. ¿Y el judío? ¿Por qué tiene preceptos rituales? ¿Ok? Porque la misión del judío es otra. La misión del judío es traer divinidad al mundo, como dice el profeta Ishaya, o el Goim, una luz para las naciones, para los pueblos. Podemos discutir eso en otro, digamos, en otra clase, la misión de cada uno, el rol de cada uno en la creación. Pero claramente esas cosas rituales lo que generan es energía divina en el mundo. Esa es la función del judío. Al punto tal, y esto yo ya lo dije en otras clases también, lo repito nada más, cuando un no judío hace esos preceptos del judío, que tiene permitido hacer, como ya estudiamos la clase pasada también, y en otras clases, el Rambam lo dice claramente, en el capítulo 10 de las leyes de Reyes, y si no me equivoco, la ley 10, hay cosas que no puedo hacer, cosas que sí, consultar con tu rabino, pero sea como fuere, cuando el no judío hace esto, no genera esa misma energía espiritual. No está. Y esto lo dice el Alter Rebbe clarísimo, en diferentes lugares de sus discursos hasídicos. No genera esa energía. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Lo siento mucho. Esto es lo que los libros dicen. ¿Qué te puedo decir yo? ¿Lo que a mí me parece? ¿Lo que a mí me gusta? ¿Qué importa lo que a mí me gusta? Lo que importa es lo que la Toira dice, no lo que a mí me gusta o suena bien, aunque no suene tan bien. Punto. Entonces, Tshuva tiene que ver con mi relación con Dios. En todo lo que tengo que ver con, en todo lo que tenga que ver con mi relación con Dios, tengo que hacer Tshuva como corresponda. Pedirle a Dios disculpas por las cosas que le corresponden, que me corresponden a mí, pedir disculpas a Dios. Y al respecto de la sociedad, yo tengo que pedir disculpas al respecto de lo que yo haya hecho daño en la sociedad por mis comportamientos. Y no pedirle disculpas a Dios porque le robé al otro. Obvio que es una transgresión de la voluntad divina, pero al fin y al cabo le robé a otra persona, entonces tengo que devolver a esa persona, tengo que pedir disculpas a esa persona, no a Dios. O digamos, no a Dios solamente. Perdón, Dios, que transgredí tu voluntad. Ok, buenísimo. Te aplaudo, Dios te perdona. ¿Y el otro? No tiene lo que le robaste. Muy bien. Esta diapositiva me pareció importante como paréntesis. No me voy a detener demasiado, por lo menos que pueda, a pesar de que hay cosas que quiero explicar. Me pareció importante para sacarse de encima ciertos conceptos que el cristianismo, que asumo que muchos de ustedes, si no todos, pero muchos de ustedes provienen de ahí, aprendieron de ahí, escucharon de ahí, etcétera, porque la realidad es así, no estoy culpando a nadie de nada, es una realidad. Tienen algunos asuntos que el cristianismo enchufó, inyectó en las cabezas de las personas que están mal, son erróneos. Y la razón por la cual los inyectaron en las cabezas de las personas es porque son conductivos a la basura de ellos, a la cosa de ellos, a la filosofía, por llamarlo de alguna manera, religión de ellos. Vamos. En el templo, en el Beis Hamikdash, que se reconstruye rápido en nuestros días, el tercer templo, etcétera, hoy en día no está construido el templo, está destruido el templo, hay una mezquita arriba del templo, hay dos mezquitas arriba del templo, etcétera. Había ofrendas. Y había diferentes tipos de ofrendas. No todas las ofrendas en el templo tienen que ver con pecados. No. Hay ofrendas que se llaman holocaustos, había ofrendas que se llaman holocaustos. Esto está ampliamente explicado en las primeras tres parches del libro de Vaikra, del tercer libro de la Toira. Vaikra, Tzav y un poquito Shmini tiene ofrendas, principalmente las dos primeras. Esas ofrendas, de vuelta, algunas tenían que ver con pecados, no todas. En todos los casos, casi, que tenían que ver con pecados, casi todos los casos, siempre hay excepciones, tienen que ver con pecados sin intención. La palabra en hebreo que representa un pecado sin intención es het. Esa es la palabra. Son tres letras, ges, tes, alef. Tres. Oh, ¿se está escuchando con eco? Uf. Gracias por avisar que se escucha con eco. No sé por qué a veces a mi computadora se le ocurre escucharse con eco. Oh, ahí se arregló. Ok, vamos. Hay perdón, son tres letras. Het, tes, ges, tes, alef. Het. Es un pecado sin intención. ¿Qué significa un pecado sin intención? Hay diferentes explicaciones, no quiero hablar demasiado de esto, pero porque se aplica a judíos, no tiene que ver con Bnei Noach, pero quiero llegar a un punto que me parece importante.
Un pecado sin intenciones, por ejemplo, la persona transgredió una mitzvah sin saber que esta cosa estaba prohibida, o sin saber que estaba haciendo algo, sabía que eso está prohibido, pero no sabía que estaba haciendo eso que estaba prohibido. Por ejemplo, comiendo una comida que no se puede comer, pero no sabía que esa comida estaba prohibida, que esa era la comida prohibida. Bueno, hay diferentes ejemplos de lo que es un pecado sin intención. En el templo, cuando una persona hacía un pecado sin intención, tenía que llevar un korban, una ofrenda. Pero no alcanzaba con la ofrenda nada más. No es que yo llevaba un animalito al templo y me limpié de mis pecados, expié, vamos a hacerlo de vuelta. No, claro que no. El asunto es que junto con la ofrenda esta, la persona tenía que hacer tshuva, punto número uno, tenía que hacer vidui, confesión, punto número dos, y yo acá escribí Ramban. Los que tengan ganas de ir a ver esta fuente, es muy interesante, es el comentario de Nachmani de Salatoira. El Ramban explica que en realidad, cuando una persona comete un pecado, no le queda otra que la pena de muerte. No hay otra cosa. Porque en realidad se salió del sistema, no cumplió la voluntad de Dios, Dios creó el mundo para que vos cumplas su voluntad. Chao. No lo hiciste a otra cosa. Next, como quien dice. Próximo. Pero ¿qué pasa? Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Y permite, ofrece Dios un intercambio. ¿Cuál es el intercambio? El intercambio es ofrendar un animalito a cambio de vos mismo. Vos tendrías que ser ofrendado. Pero Dios, misericordioso, ofrendó un animalito. Pero en esa ofrenda del animalito, esto es lo que explica Ramban, Nachmanides, tenías que estar en el templo para ofrendar el animalito, tenías que estar viendo lo que le ocurría al animalito, lo degollaban, salpicaban su sangre sobre el altar, lo desollaban, se le sacaban toda la piel, lo cortaban en diferentes partes, parte de ese animalito se quemaba en el altar, parte se lo comían los koyanim, dependiendo del tipo de ofrenda, no importan los detalles. Vos tenías que estar mirando todo eso y pensando, todo eso debería ocurrirme a mí, que me degüellan, que salpican mi sangre en el altar, que me cortan en que me sacan la piel, me cortan en pedazos, etcétera. Esto es lo que me tendría que pasar a mí. Pero Dios cambió animalito por ser humano, por persona, digamos. Paréntesis, los no judíos también llevaban ofrendas en el templo, Korban Oila se llamaban, ofrendas de holocaustos. Cerramos paréntesis. Quiere decir que en este asunto de la expiación hay dos componentes básicos, hay más, pero básicamente dos componentes. La ofrenda, el animalito que tenías que llevar, y tu chuva, tu arrepentimiento, digamos, ampliado, más explícito con las ideas del Ramban, de Nachmanides, en su comentario de la Toira. Hoy en día no tenemos templo. Me guste o no me guste, no está. La pregunta es, ¿puedo yo expiar mis pecados? La respuesta es sí. Pero no puedo llevar ofrendas. Claro, pero no es que es culpa mía que yo no puedo llevar ofrendas. Podemos ir más profundo y decir, no, pero es culpa mía que el templo está destruido, porque no teníamos amor al prójimo. Sí, está bien, pero pará, yo nací unos miles de años después de la destrucción del templo. No me eches a mí personalmente la culpa de la destrucción del templo en términos concretos, que los romanos hace 2000 años fueron. Yo no estaba ahí. ¿Qué me echa la culpa a mí? Está bien, yo no lo construí, pero ¿qué querés que vaya con una piedra y le pega a los árabes ahí, rompa la mezquita y construya? Me sacan volando en 3 segundos. Entonces, ¿es culpa mía que no está el templo? No. Entonces, no es culpa mía que yo no puedo llevar la ofrenda. En términos bien sencillos, superficial, ¿no? No hay que volverse loco, que el amor al prójimo, que el templo. Pará, no es culpa mía que el templo está destruido. Entonces, el componente ofrenda queda de lado para expiar. Pero el componente chuva no. El componente de chuva, como estudiamos en la diapositiva anterior, lo que significa chuva, el arrepentimiento y bla, 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 ese componente está totalmente vigente. Más aún, el componente vidui, confesión, también está vigente. A pesar de que la confesión era sobre la ofrenda, uno ponía sus manos sobre la ofrenda y decía, Dios, pequé, hice esto y lo otro. Eso no puede ser igual sin la ofrenda, con vos, con tus palabras, con tu boca, hablándole a Dios, verbalizando, hablándole a Dios. No es necesario que otros lo escuchen, pero verbalizando
diciéndole a Dios, pequé, reconozco, estuvo mal. Cuando uno verbaliza las cosas, toma mayor conciencia de que esto es realmente así. Eso lo puedes hacer. Entonces, esto que dice el cristianismo, que hoy en día no hay forma de expiar los pecados porque no tenemos templo. Por eso vino un tipo y se colgó ahí, no sé qué cosa, los colgaron y él expió por todos los demás. Está mal. Lo siento mucho, pero desde la perspectiva de lo que es la ley del judaísmo, lo que es el concepto judaico de chuva, de un pecado, etcétera, no es correcto. Entonces el cristianismo, con toda su declaración de ser la continuación del judaísmo, de agarrar los versículos de que Isaías 53 y el sufriente, no sé qué cosa, y todas las tonterías que dicen, no entra dentro de lo que es el judaísmo. Las leyes básicas, superficialmente hablando, de lo que es el judaísmo. No entra, no cabe, es incorrecto. Entonces, claramente, no tiene nada que ver con el judaísmo. Vos querés inventar una religión, déjense feliz. Los hindúes tienen sus propias religiones y varios, tienen dioses paganos y ratas y monos. Y yo qué sé, y los chinos tienen sus cosas con los dragones y cada uno tiene sus cosas. Ok, sé feliz. No es judaísmo, claramente. Entonces, cristianismo, con su, de vuelta, su queja al judío clásico, no puedes hacer chuva, esta es la prueba de que vino este e hizo chuva por todos, estás equivocado. Cada uno tiene que expiar sus propios pecados. Y es un versículo, y está en varios lugares, en la Toira, está en Yehezkel, cada uno muere por sus propios pecados. No morimos por los pecados de otros. Es una realidad. ¿Podemos profundizar sobre esto? Sí, hay mucho que profundizar. A mí personalmente mucho no me interesa. Es más lindo estudiar todas las cosas bellas que tiene el judaísmo para decir que tener que estudiar estas porquerías. Pero me pareció importante mencionar esto porque estamos hablando de chuva. Podemos hacer chuva. No necesitamos que venga nadie para hacer chuva por nosotros. No, señor. Por último, y pasamos a otra cuestión, el judaísmo explica, el Rambam lo dice claramente, es uno de los fundamentos del judaísmo, la Toira es eterna. Las leyes de la Toira son eternas. Eso significa que cuando no podemos cumplir con una determinada ley, porque no se dan las condiciones, por ejemplo, no hay templo, entonces no puedo hacer ofrendas en el templo, eso no significa que la ley no se aplique más. Significa que no se dieron las condiciones para cumplir esa ley. Punto. Pero la ley continúa vigente. En cuanto retornan las condiciones para cumplir esa ley, hay que ir a cumplirla. Las ofrendas que la Toira trae una por una, incluso Yehezkel tiene varios capítulos en el profeta Yehezkel de las ofrendas que va a hacer Moshiach cuando él llegue. E incluso los comentaristas discuten qué pasa, que no son las mismas ofrendas que dice la Toira, hay ciertos cambios ahí, ok, que mira Rashi, Radak, los comentaristas del Tanaj. Ok, es otra clase, es otro tema. Pero sea como fuere, las ofrendas van a estar ahí. La Toira es eterna, las mitzvahs de la Toira son eternas. Solo que cuando no sea la condición, no la cumplís. Y cuando sea la condición, la cumplís. Cuando venga Moshiach, pronto en nuestros días, retornan todas las ofrendas animales. En el judaísmo no existen ofrendas de seres humanos. Estaban los, no sé si eran los aztecas o los incas, uno de los dos, o los dos, no sé, que los mayas, qué sé yo, que tenían sus ofrendas humanas, ok, eso es otra religión, ¿qué querés que haga? Nosotros no tenemos, no existe en la toira esta cuestión de las ofrendas humanas, y la toira es clara sobre esto es lo que hacían los pueblos de la tierra de Canaán, no tenemos que hacer esto, etcétera, etcétera. Muy bien, con esto entonces cierro, me llevó más tiempo de lo que yo quería, pero cierro que podemos expiar, que nadie te quite la posibilidad de expiar, es un grave error. Vamos. Chuva para Bnei Noach. Nos vamos a detener en esto el resto de la clase, por así decir. Si no me equivoco, no hay otra. Ah, sí, mira, hay otra. Ok, vamos, entonces vamos a tratar de aprovechar el tiempo bien. Chuva para Bnei Noach. Punto número uno. Como yo dije en la introducción, quiero ser claro con esto. Así que ustedes pueden leer, pero yo voy a leer la mayoría de las cosas para que sea lo más claro posible. Punto número uno. No es una mitzvah. Una mitzvah significa un mandato divino.
que te manda a hacer esto o aquello, o no hagas esto, no hagas aquello, como ya expliqué. Hay, pregunta retórica, ¿existe mitzvah de tshuva para Bnei Noyaj? La respuesta es no. Esto no significa que no lo pueden hacer, pero no es una mitzvah. No es una mitzvah. Es interesante, igualmente, a ver. Sí, ok. Es interesante tener en cuenta, el Talmud lo dice acá hasta la fuente, lo pueden ir a buscar también. Es interesante que los no judíos, Bnei Noyaj, son juzgados por Dios incluso por los pensamientos de transgresión. En el caso de Avodah Zara, idolatría, el judío también es juzgado por el pensamiento de idolatría. Pero incluso en otras transgresiones, el no judío es juzgado también por Dios por los pensamientos de otras transgresiones, más allá de idolatría que también son juzgados por idolatría, por los pensamientos de idolatría. Es interesante que de esto uno también debería hacer chuva. Pero bueno, sea como fuere. ¿Hay mitzvah de chuva? La respuesta es no. Todavía no sabemos nada de Yom Kippur. Todo esto es una clase para Yom Kippur, pero me parece más importante detenerse en esto. Próximo asunto. Fíjense los títulos nada más. No pueden hacer chuva, chuva a medias, pueden hacer chuva. Hay básicamente, y ahí están las fuentes, ahora lo vamos a ver. Hay básicamente tres perspectivas del judaísmo sobre cuál es el mensaje del judaísmo para el no judío respecto de la chuva. Entonces, ahora vamos a estudiar un poco más, paciencia. Si escuchan otras clases de otros rabinos o lo que sea que dicen no pueden hacer chuva, paciencia. ¿Está mal lo que dijo ese rabino? No. Hay fuentes que dicen eso. De hecho, hay más fuentes que dicen eso que las fuentes que dicen que sí pueden hacer chuva. Eso es punto número uno. Si escuchan una clase de un rabino que dice ¿se puede hacer chuva? Oh, interesante. ¿Cómo? ¿Qué? ¿En qué aspectos? ¿Qué representa? ¿Qué significa? No es así nomás. Decir lo que quieras, todo vale. No, no vale todo. Porque hay fuentes. Si vos decís que se puede hacer chuva, explica las fuentes. ¿Dónde está escrito eso? ¿Y qué haces con todas las fuentes que dicen que no pueden hacer chuva? No es simplemente decir que puede hacer chuva, porque me gusta, porque suena lindo. Y hay una fuente que es muy interesante para leerlo de adentro, lo que pasa es que es largo, relativamente largo, y como yo dije al comienzo, en esas dos clases de una hora, que se llama Tshuva o Teshuvah, algo así, para Bnei Noyaj, en el canal de YouTube, ahí está leída de adentro la fuente, todo el detalle, muy interesante. Que dice que hay, es miti miti, no es así nomás. Vamos a empezar por el no, porque la triste realidad, digo triste porque suena duro, es que la mayoría de las fuentes dicen que Bnei Noyaj no pueden hacer chuva. Y el Rebbe mismo cita estas fuentes en varios lugares. A pesar que la perspectiva del Rebbe, y lo vamos a ver de adentro, es que Bnei Noyaj pueden hacer chuva. Pero vamos a ver, paciencia. El Talmud Yerushalmi, acá están las fuentes, no voy a leer todos los detalles, lo pueden anotar y buscar cuando quieran. Dice clarísimo, clarísimo, no judíos no tienen capara. No existe capara, no existe expiación de pecados para no judíos. El Talmud lo dice clarísimo, clarísimo. No hay muchas volteretas. Se puede explicar que está hablando específicamente de expiación a través de ofrendas, porque las ofrendas de pecado que la persona hizo sin intención, o incluso las ofrendas de culpa, así se llaman, asham en hebreo, ofrendas de culpa, se aplican solamente a judíos. Cuando un no judío llevaba una ofrenda al templo, era una ofrenda, como yo dije, oila, holocausto. Entonces, ¿por cuánto no tienen ofrenda de pecado sin intención? ¿Por cuánto no tienen ofrenda de culpa? En casos muy específicos. Entonces no tienen capara, no tienen expiación. Esto es lo que dice el Talmud. Entonces, podés de vuelta empujar al Talmud para decir que, no, que estar hablando de las ofrendas, no del componente chuva. Por eso yo me tomé el trabajo de explicar que hay dos componentes. Está el componente ofrenda en el templo y está el componente chuva. Podríamos decir que el Talmud está hablando específicamente de ofrendas. Entonces no tienen capara, no tienen extracción con las ofrendas, pueden tener capara con chuva. El Talmud no habla de eso. No dice ni sí ni no. Punto. Pero con seguridad dice que no tienen capara. Y por si alguno tiene dudas, hay dando vueltas, ahora no recuerdo exacto dónde lo vi,
Pero Rabbi Ovadia Yosef, un gran rabino contemporáneo del mundo sefaradí, cuando le preguntan o cuando él escribe, etcétera, al respecto de no judíos si pueden hacer chuva, cita esta frase en el Talmud. No tienen capara. Olvídate, no judíos no tienen chuva. A otra cosa. Se terminó la clase. Lo dice clarísimo. No es vuelta. Entonces, si uno escucha una clase de un rabino sefaradí que te va a tirar con un caño por la cabeza y te va a decir estás muerto, olvídate, no hay nada que puedas hacer con tu vida, ¿está equivocado? Porque yo escuché a tu vida decir, perdón, no está equivocado. Hay una fuente que lo dice. Ok, ¿podés interpretar otras fuentes? Sí. ¿Hay otras fuentes? Sí. ¿Podés interpretar lo que dice el Talmud? Sí. Pero no está equivocado. Hay fuentes. No podemos decir cualquier cosa. Hay fuentes. Otro lugar, otra fuente, un Midrash. Midrash Tanjuma. Parshasa. Zinu. Ahí el Midrash dice claramente, Eilejo, para ti. O sea, vos tenés la mitzvah de Chuba, vos es el pueblo de Israel, otras naciones no lo tienen. Otras naciones no lo tienen. El Midrash lo dice claramente. Ahora, es todo un capítulo, en realidad, de un libro, Asara Ma'amaris. Asara Ma'amaris lo escribió el Menachem Azaria de Fano, año 1600, por ahí, poquito antes de 1600, 1550. Él era un Mekubal, un cabalista muy grande, tenía relaciones con el Ramak, Reb Moshe Cordovero, otro gigante de la Toira, cabalista, etcétera, etcétera. Y él Asar Mamores es un libro gigante, es un libro gordo, en serio, grande, complejo, si los hay. Y ahí él escribe al respecto de Chuva para Bnei Noyaj. Y él dice claramente, es una frase que la escribe así, yo la copié de él, quien no está obligado, quien no tiene la mitzvah de Chuva, y claramente Bnei Noyaj no tiene la mitzvah de Chuva, no puede borrar sus transgresiones. Aunque haga Chuva, aunque se arrepienta, hoy Dios, perdón por todo lo que hice, el Ramat de Fano escribe claramente, eso no va a quitar las transgresiones que hiciste. No va a quitar el defecto que generaste en el mundo por las transgresiones que hiciste. Ramás de Fano lo dice claramente. Ahora bien, hay una historia famosa, emblemática, que no voy a contar toda la historia ahora, recomiendo que la vayan a leer si no la conocen, etc. Es la historia de Yoina. Hay un libro en el Tanaj de Yoina, en la Biblia, el libro de Jonás, creo que se llama en castellano. En el libro de Yoina, Yoina es un profeta. Y Dios lo manda a profetizar a la ciudad de Nínive. Nínive era una ciudad donde había 120.000 personas, o hay quienes dicen 1.200.000, no importa, para la época era una ciudad muy grande igual, de no judíos. Todos eran no judíos, en Nínive no había judíos. Y Dios lo manda a Yoina a profetizar a Nínive, que esta ciudad se va a destruir y qué sé yo, qué sé cuánto. Nuestros sabios dicen que el rey de Nínive era Faraón, era el faraón de Egipto. Sabía muy bien lo que pasaba cuando Dios decía se viene no sé qué cosa. Ya sufrió las 10 plagas. Entonces cuando escuchó que Yoina estaba profetizando dentro de la ciudad, mandó a todo el mundo a ayunar y a hacer chuva y qué sé yo, qué sé cuánto. Y Dios perdonó. Entonces vemos de la ciudad de Nínive, de la historia de Yoina, es una historia concreta en el Tanaj, que, paréntesis, Radak, David Kingi, un comentarista clásico del Tanaj, aprende de ahí claramente que Bnei Noach sí tienen chuva. Vemos que hay diferentes formas de entender, pero de vuelta, ¿qué hace el Ramá de Fano, que dice que no hay chuva para no judíos, con la historia de Nínive? Entonces él ofrece varias respuestas. Yo escribí dos acá, tiene otras respuestas. Dice que, como era tanta gente, eran muchos, una ciudad grande, en serio. Entonces Dios tuvo misericordia porque eran muchos, Rabim, muchísima gente. Por dos, tres tipos, yo hago chuva en mi casa, tómatela, a vos te mato igual. Pero Nínive eran tantos que, bueno, por la cantidad de gente, Dios fue misericordioso. Otra respuesta que él dice es que igual fueron castigados. En ese momento no fueron castigados, porque hicieron chuva, digamos, temporariamente hablando, pero después sí, Dios los castigó igual. Entonces, con esto lo que quiero decir es terminando, digamos, esta opinión de que Bnei Noach no pueden hacer chuva, no existe, no es una mitzvah, no lográs nada, olvídate, no hay nada que puedas hacer para borrar tus transgresiones. Con esto lo que quiero decir es, existen opiniones válidas, que no podés decir, "Ah, a mí qué me importa lo que dice el Talmud". ¿En serio? Chau, eso no se llama judaísmo. No podés decir no me importa. Podés tener otra fuente, eso sí es válido, pero decir no me importa lo que dice, no. Tenemos claras fuentes. Y si alguien me va a venir
por esto lo digo a propósito de esta manera, si alguien me va a venir con Kabbalah, porque el Zohar dice y Kabbalah dice, hoy veis, Ramá de Fano era un Mekubal. De vuelta, tenía relaciones directas con Remoyo Cordovero, conocía, no personalmente, pero asumo que conocía a Larizal. Escribió libros de Kabbalah. Sara Mamar es un libro de Kabbalah. Escribió un comentario al Pardes del Ramak. No me vengas con Kabbalah, ¿sabes? Kabbalah dejarlo en su lugar, porque lo que dice sobre no judíos al respecto de Chuba no tampoco va a gustar demasiado. No tienen Chuba. El Ramá de Fan lo dice claramente. Esto es lo que. Opinión número uno. Vamos a opinión número dos. Chuva a medias. Este libro, Moishe de Trani Mabit, Moishe de Trani Mitrani, también era Mekubal. Y en este libro, Beis Elohim, en Shara Chuva, en el portal de la Chuva, él ofrece su opinión sobre no judíos al respecto de Chuva. Y hace una separación muy interesante, entre lo que son los pueblos de la antigüedad, sobre los cuales la Toira misma habla, egipcios, yo puse acá ejemplos, egipcios, moabitas, canaanitas, etcétera, y sobre cómo es hoy en día. Él separa esto, dice, cuando la Torá habla de esos pueblos de la antigüedad que eran terribles y que hacían esto y lo otro, no necesariamente está hablando de la gente hoy en día. La gente de la antigüedad no sabían ni escribir, ni leer, ni nada. Hoy en día cualquier persona normal, común y corriente, está en un nivel de educación relativamente elevado en comparación a lo que era la antigüedad. Entonces, si me decís, no, los no judíos son todos unos burros. ¿En serio? No sé si es así. Hay gente que son burros, pero hay judíos también que son burros. Hoy en día no es tan así, que son todos tan burros. No, no, no. Hay grandes ingenieros y grandes médicos y grandes bla, bla, bla. Grandes científicos, todo lo contrario. La mayoría de la gente son no judíos en el mundo. Entonces, no funciona más esto de, son todos brutos, son todos. Los pueblos de la antigüedad, sí, esto de vuelta, lo dice el Mabit. Es interesante. Y el Meiri en su comentario al Sanedrin, si no recuerdo más en la página 59, también tiene esta idea de hacer una separación entre lo que eran los pueblos de la antigüedad y los no judíos hoy en día. Era diferente. Pero bueno, sea como fuere, él trae esta separación y él dice que Chuba, en el caso de no judíos, sirve para borrar el castigo. Dios te debería castigar en este mundo porque hiciste esto o aquello. La persona hace Chuba, ese castigo cae, por así decir. Pero no necesariamente para borrar el castigo en el mundo por venir. Esto es lo que escribe el Mavit. Es interesante, una versión como intermedia. Tienen chuva, pero es media chuva. En este mundo sí, en el mundo por venir no. Esto es lo que dice Mavit. Ahora, el Rebe tiene una charla sobre este tema, en la cual el Rebe, y hay otras charlas también, sobre un Breishis Rabba. Breishis Rabba, pues yo me salté esto. Breishis Rabba es un Midrash. Midrash Rabba habla sobre la chuva de Caín, que de hecho, Caín fue el segundo hombre, digamos, el hijo de Adam Arishon. Adam Arishon, el primer hombre, prendió el concepto de Tshuva de Caín. Entonces vemos que existe, obviamente no eran judíos, no existía el judaísmo, existe el concepto de Tshuva en no judíos. Pero el Rebbe explica en esta charla, acá está, Likutei Sijes, volumen 6, página 55, etc. Son varias páginas, una charla de Rebbe larga, que no necesariamente podemos aplicar el concepto de tshuva como era antes de la entrega de la toira para no judíos al concepto de tshuva como es posterior a la entrega de la toira. El Rebbe hace esta separación, no solamente en términos como dijo el Mabit, pueblos de la antigüedad, pueblos hoy en día. El Rebbe lo separa antes de la entrega de la toira y después de la entrega de la toira. Tranquilamente podemos decir que los no judíos tenían el concepto y la mitzvah de tshuva antes de la entrega de la toira, al punto tal que el primer hombre lo aprendió de su propio hijo, Caín, que hizo tshuva. Y hay otros que hicieron chuva también. Terach, por ejemplo, hizo chuva, el papá de Abraham. Hay diferentes personajes que eran paganos, idólatras, hicieron chuva. Ok, Ishmael hizo chuva, qué sé yo. Sea como fuere, no lo podemos mezclar con cómo es el mundo, digamos, legalmente hablando, post entrega de la toira, en donde Dios le entrega esta mitzvah de chuva al pueblo de Israel y deja fuera a los no judíos de la mitzvah de chuva. Pero el Rebbe tiene una nota fantástica en donde el Rebbe explica algo muy, muy interesante. El Rebbe dice así, déjenme leerlo de adentro porque es muy interesante. ¿Dónde está? El Rebbe explica
en el mismo lugar en donde cita algunas de estas fuentes talmúdicas, alágicas, en donde claramente Bnei Noach no tienen chuva, no judíos no tienen chuva, el Rebbe explica que en el caso de Hasidei Umo y Oilam, los piadosos entre las naciones, llámese lo que llamamos Bnei Noach, llámese en términos más básicos y claros, todo no judío que quiere seguir el camino del judaísmo para no judíos, o sea, lo que el judaísmo tiene para ofrecer a no judíos, lo llamamos un piadoso entre las naciones si cumple los 7 preceptos y todas sus ramificaciones. Estas personas tienen chuva. Un no judío común y corriente, es verdad, no tiene chuva. ¿Y qué vas a negar estas fuentes? No, y el Rebbe trae otras. Y trae fuentes de Hasides, del Tzemach Tzedek, del Rebbe de Chabad. No tienen chuva, lo siento mucho. A otra cosa. Pero, de vuelta, es el Hidush, es una novedad que el Rebbe plantea, que el Rebbe dice, si bien los no judíos no tienen chuva, y está clarísimo, y hay fuentes que escriben esto, Bnei Noach sí tienen chuva. Y uno debería preguntar, ¿por qué? O sea, ¿con qué herramienta espiritual, alágica, fuente, el Rebbe hace esta diferencia entre no judío común y Ben Noach? Hasid de Yumo y Oilam, piadosos entre las naciones. ¿Cuál es la herramienta? La herramienta es un texto que está explicado en otros videos, no acá, esta cosa que yo escribo acá, que no voy a explicar todos los detalles porque se va a hacer muy largo, pero el texto Hasidische es de Reb Hillel Paritcher, que era un Josid del segundo Rebbe de Chabad, del tercer Rebbe de Chabad, fue un tzadik muy grande. Él escribe como comentario a un escrito del segundo Rebbe de Chabad que el alma, las almas de los no judíos, que llamamos Hasidei Umo y Oilam, piadosos de entre las naciones, es un alma que proviene de algo, un nivel espiritual que se llama Klipas Noiga. Para entender esto hay que estudiar Tania, capítulo 6, 7, 8. No vamos a estudiar todo esto ahora, obviamente, pero lo que quiere decir, en términos bien sencillos, es no sus almas no provienen del mismo lugar espiritual impuro de donde provienen las almas de los no judíos paganos, idólatras, etc. Por eso, por cuanto sus almas, con las almas de Bnei Noach, ahora decimos de vuelta, para que sea claro, una separación muy profunda, incluso espiritual, entre el clásico típico no judío, pagano, idólatra, etc. y el no judío vinculado al mensaje de la Toira para no judíos, los separamos, ahora son dos conjuntos diferentes, ya no podemos poner en una misma bolsa a todos los no judíos, separarlos en dos conjuntos y al conjunto de los no judíos que están relacionados a la Toira, al mensaje de la Toira, los 7 preceptos, sus ramificaciones, etcétera, los llamamos Bnei Noach, los llamamos hijos de Noach, los llamamos piadosos entre las naciones y decimos que sus almas tienen un nivel espiritual de bien que les permite hacer tshuva. Entonces, ¿existe tshuva para no judíos? Y depende a quién le preguntas. Y depende de quién estás hablando. Si miramos las fuentes talmúdicas, y este no es el único lugar donde el Talmud lo dice, hay otros lugares también, si miras las fuentes talmúdicas, miras las fuentes místicas, Kabbalah, Zohar, Saramamoris, lo que quieras, vas a encontrar que los no judíos no tienen chuva. Fin. Si profundizás un poco más, vas a encontrar que esas fuentes son correctas, pero están hablando de un grupo de gente especial, específico. Mientras cuando hablas del otro grupo de gente, no judíos, vinculados a la Torah, etcétera, ahí sí hay chuva. Esto lo dice el Rebbe clarísimo. Acá está la fuente para los que quieren saber. Dicho todo esto, ¿por qué dije toda una clase sobre chuva cuando el tema era Yom Kippur? Porque Yom Kippur, y esto lo vimos en el nombre de Rambam, Yom Kippur es un tiempo de chuva. La esencia de Yom Kippur es chuva. Eso es Yom Kippur. ¿Y los no judíos? Ah, ok. Si decimos que tienen chuva, entonces podemos pensar si quieren algo que tenga que ver con Yom Kippur. Si decimos que no tienen chuva, entonces ¿qué Yom Kippur me estás hablando? Bien, avanzamos. ¿Qué es Yom Kippur? ¿Cómo vive el judaísmo Yom Kippur? La Toira habla al respecto de Yom Kippur en 5 lugares diferentes. La Toira habla de
en hebreo es inui. Inui significa aflicción. La Torá no dice exactamente qué es lo que se debe hacer o no hacer en Yom Kippur. Mejor dicho, lo que se debe hacer lo dice porque en Payas Mois están todos los trabajos que hacía el sumo sacerdote en el templo, las ofrendas de Yom Kippur, etc. Lo que no dice es lo que no se debe hacer en Yom Kippur. Lo único que la Torá dice es la palabra inui, aflicción. Y lo dice 5 veces. Nuestros sabios en el Talmud en Yuma aprenden de aquí que hay 5 tipos de aflicción que la Toira está esperando del Yehudí, del judío, subrayo, del judío en Yom Kippur. Aflicción número 1, no comer ni beber, no vestir zapatos de cuero, no tener intimidad, no ungirse cremas, ese tipo de cosas, aceites, cremas, y no bañarse. Esto es lo que específicamente tiene que ver con la aflicción de Yom Kippur. En adición a esto, Yom Kippur es llamado en la Torah Shabbos, Shabbosain, es un doble Shabbos, Shabbat, Super Shabbat, una cosa así. Por lo tanto, se aplican las leyes de Shabbat a Yom Kippur también. Podemos discutir todas, cómo, cuándo, dónde, no es el momento ahora. Digamos, para simplificar, las leyes de Shabbat se aplican a Yom Kippur también. ¿Cuáles son las leyes de Shabbat? Olvídate, ahora no es el momento para estudiar y aparte Bnei Noach no deben cumplir Shabbat. Pero hay 39 trabajos específicos, de los cuales yo solamente puse algunos ejemplos acá, que los pueden leer ustedes, sembrar, cosechar, etcétera, que no se deben hacer en Shabbat ni en Yom Kippur. Todo esto, de los 39 trabajos, etcétera, no se aplica a Bnei Noach. No tiene nada que ver con Bnei Noach. No hay mitzvah de que un no judío no coma ni beba en Yom Kippur, no vista zapatos con Yom Kippur. No hay nada de mitzvah, de precepto, en que el no judío cumpla estas cosas el día de Yom Kippur. Ay, si la persona lo quiere hacer, entonces lo tiene que hacer como corresponde. Pero tiene que saber qué significa como corresponde. Tiene que averiguar cuándo empieza el ayuno y cuándo termina el ayuno. Tiene que averiguar qué significa un ayuno en el judaísmo. No se come ni se bebe, nada. Ni siquiera un poquito, no te lavas los dientes tampoco, etc. Hay montones de detalles que ahora no importan, porque mi humilde opinión como mensaje para ser claro y sencillo es que los no judíos no deberían hacer nada de esto en Yom Kippur. ¿Querés vivir el día en una forma significativa? Me parece excelente. Aprovechá, porque es un día para Chuba, lo dijo el Rambam. Y el Rebbe claramente dice, si vos estás conectado con Toira, con mitzvahs, etcétera, ¿te gusta esto? Es un buen día para hacer Chuba. Y Bnei Noach, en este sentido subrayo, Bnei Noach tienen Chuba. Lo dice el Rebbe claramente. Y explicamos brevemente la lógica del Rebbe, de dónde sacó esto, más allá de todas las fuentes que dicen que no tienen Chuba. ¿Querés vivir el día significativamente? Yo no haría ninguna de estas cosas para no judíos. Los judíos tienen que hacer esto, pero para no judíos yo no haría ninguna de estas cosas. Porque incluso si las haces, no es que vas a generar energías espirituales en tu vida. No. Y entre paréntesis, es interesante, y el Alter Rebbe lo menciona en su carta, en su epístola, Iglesia Chuba, etcétera, del Tanya. El Rambam ni siquiera menciona el ayuno como chuva, como darke chuva. Fíjense, cuando estudiamos un poquitito del Rambam, el Rambam dice, los caminos de chuva, está bien, yo no copié toda la ley, es verdad, porque era demasiado larga, pero clamar a Dios, hacer tzedaka, alejarse de la cosa que transgrediste, ¿por qué no dice ayuno? Porque ayuno no tiene que ver con la esencia de chuva. No. El ayuno en Yom Kippur, ¿por qué ayunamos? Porque Dios dijo que hay que ayunar en Yom Kippur. Ay, pero Rabino, vamos, no sea tonto. ¿Sí? Ayunamos en Yom Kippur porque Dios espera de nosotros, de los judíos, que ayunemos en Yom Kippur. Ahí está el que explica que tiene que ver con los malojim, con los ángeles, porque en Yom Kippur somos como ángeles, los ángeles no tienen comida ni bebida, entonces los judíos no comemos ni bebemos en Yom Kippur. Ok, es un midrash. Es verdad. Pero eso no explica el por qué ayunamos en Yom Kippur. No, es una mitzvah. No entendemos las mitzvahs. No entendemos los preceptos. No. ¿Podés hacer chuva sin ayunar? Claro. Obvio que sí. Y de vuelta, si alguien quiere más profundidad en el tema ayuno y chuva, y quieres a chuva, anda a estudiar la tercera parte del Tania. Ahí la Terebe te va a explicar que el ayuno no es la chuva. No. El ayuno puede agregar post chuva
algo que uno dona, entre comillas, a Dios. Pero no es la chuva, el ayuno no es chuva. No. Entonces repito, ¿no judíos deberían ayunar en Yom Kippur? No. ¿Querés ayunar? Enjoy. ¿Qué sé yo? Sé feliz. ¿Estás logrando espiritualmente algo al ayunar en Yom Kippur? No. Lo siento mucho. No. ¿Lo querés hacer igual? Lo podés hacer, no está prohibido. ¿Podés evitar los 39 trabajos y vivir Yom Kippur exactamente igual que un judío? Está mal. No, no deberías hacer eso. No. ¿Preferís no bañarte el día de Yom Kippur? Ok, en todo ser humano hay días que uno no se baña. ¿Qué sé yo? Te bañas todos los días, todo el día. Ok, ponele que un día no te bañaste. ¿No querés tener intimidad? Ok, no tengas intimidad. Todos los días, ok. Eso es la decisión personal de cada pareja. ¿No querés ponerte zapatos de cuero? No te pongas zapatos de cuero. Pero esto, lo que quiero que quede claro, perdón, no significa que esto proyecta energías espirituales, ni va a mejorar tu chuva, tu arrepentimiento y tu conexión con Dios. No, no, porque no es una mitzvah para no judíos, no es un precepto para no judíos. Si aún así lo querés hacer, ok, no es el momento ahora. Averigua cómo se hace realmente. ¿Cuándo empieza el ayuno en el lugar del mundo donde vivís? Y a propósito, no estoy siendo detallado ni estoy siendo ambiguo a propósito porque no es tan sencillo. Averigua cuándo empieza el ayuno, averigua cuándo termina el ayuno, averigua qué es un ayuno. Y pensá, ¿para qué lo haces? ¿Qué querés lograr con esto? ¿Querés ser judío? Pero convertite. Estudiá lo que corresponde estudiar, contactate con el rabino que te corresponda contactarte y sé feliz. Y está bien. Es un camino del servicio a Dios. No es para todos, claro que no, pero ok, es una posibilidad. Pero el que no está buscando esto, entonces ¿para qué necesitas ayunar? No generaste nada con ese ayuno. ¿Te sentís gordo, gorda y querés ayunar? Ok, pero después no te comas un montón. Cuando termine el ayuno, no te comas todo un montón de cosas, porque al final tu ayuno no sirvió para nada. Pero no tiene nada que ver con Yom Kippur. Ya sé que soy medio irónico y gracioso, medio feo. Pero ¿qué va a ser? No me parece que no judíos deban ayunar el día de Yom Kippur. Sí, y lo repito, efectivamente me parece correcto utilizar el día para hacer chuva. En particular, más allá de que cualquier momento en que la persona reconoce que hizo algo que está mal, tiene que hacer chuva. Claro que sí. Y ahora estoy hablando dentro del mundo que el Rebbe nos explicó de Bnei Noyaj, chuva, sus almas tienen un componente de bien, etcétera. No estoy hablando en general para todos los seres humanos del universo, donde hay gente que son paganas, que no les importa Dios, etcétera, etcétera. Pues el Talmud, nuestras fuentes dicen que esa gente no tiene chuva. No quiere decir que no pueden cambiar, que no pueden mejorar. No, no estoy diciendo esto. La mitzvah de chuva no se aplica a ellos. Chao. Lo siento mucho, aunque suene duro. Ok, esto es al respecto de lo que me pareció importante mencionar en Yom Kippur, a pesar de que se hizo un poco largo. Hay algunas preguntas en el chat de YouTube, entonces un momentito que me detengo, un segundito. Pamela pregunta si ese día los no judías, los no ágidas, perdón, pueden rezar y leer salmos. Claro que sí. Es un día de arrepentimiento, es un día que pueden pedir, no es un día para pedir así, como decir dinero, dame esto, no. Es un día para reconectarse con Dios. Salmos, sin duda, todo el día. Cualquiera, todos. Terminaste el libro de Salmos, léelo de vuelta. Mariano pregunta si con tzedakah se expían las transgresiones sin hacer chuva. No, ya expliqué. Todos los sistemas de expiación tienen chuva relacionado con ellos. Pamela pregunta si ofenden sin darse cuenta. ¿Ok? Podés pedir disculpas. Aunque haya sido sin intención, podés pedir disculpas. Siempre podés pedir disculpas. Mariano pregunta si el sufrimiento que una persona pasa también es una forma de expiación. Sí, pero no está en nuestras manos evaluar eso. Dios es el único que sabe
por qué pasa lo que pasa. Un segundito. Ok, ¿por qué digo Shuva, Chuva, Shuva, Toira? Ok, esto tiene que ver con la pronunciación ashkenazi, no tiene que ver con el tema de hoy. Em, un segundito. Acá me pregunta del libro de la vida, con Chuva. Sí, claro, hay que hacer Chuva. Anthony pregunta algo que no entendí. Si digo que como quiera estos de Nínive fueron castigados, la verdad me parece que ya caeríamos en la creencia cristiana, no entiendo muy bien por qué. José pregunta si va a haber animales en el mundo venidero, no lo sé, no tengo idea. Leyes pregunta, ¿cuál es el sentido profundo de ofrendar animales? Ok, esa es otra clase, no tiene que ver con Chuba ni con Yom Kippur. Julio Godoy pregunta, entonces solo tenemos que pedir perdón y arrepentirnos. ¿Eso es Chuba? Sí. Pregunta Julio si puede trabajar el sábado y descansar el domingo. Sí, claro. Está prohibido que un no judío descanse el sábado por motivos religiosos. Si no trabajás y querés dormir todo el día, dormí, no hay ningún problema. Pero por motivos religiosos está prohibido. Muy bien, Alicia, vamos. Y Rab, buenas noches. Rab, como usted dice, si la persona no quiere bañarse, pues no se baña, si no quiere, si quiere no comer, no come. Pero ¿qué en sí esas 5 cosas, qué es lo que causa aflicción? Al menos no ponerse zapatos de cuero. ¿Qué Ok, es la aflicción entonces? sí. Para entender esto hay que entender cómo vivía la vida, la gente en la época de nuestros sabios. Si no tenías zapatos de cuero, básicamente te rompías todos los pies caminando por la calle descalzo. Era otra forma de vida. Lo mismo pasa con la intimidad, etcétera. Esto es lo que nuestros sabios explican que significa aflicción, más allá de si lo entendemos o no lo entendemos. Eso es lo que quiere decir la aflicción. Bien. Gracias, Rab. Alma, Rab, ¿habría una forma de saber qué realmente Dios espera de mí en Yom Kippur? Tengo yo que pensar, por ejemplo, es que me viene así como un pensamiento de que, no sé, o sea, si ese día puedo leer Teilim y todo eso, pero realmente puedo saber si hay algo que Dios espera de mí. ok, es una pregunta como muy general, yo no puedo responder en particular qué es lo que Dios espera de vos, pero sin duda, si haces chuva, es un día especial para chuva, es un momento especial para hacer chuva, claro que sí. Entonces, si me preguntas, ¿Dios está esperando que yo haga chuva? Ok, no tenés una obligación de ese día hacer chuva, Dios está esperando que hagas chuva cualquier día del año, no solamente Ok, Yom Kippur, pero Yom Kippur es un día, como dice el Rambam, es un día propicio para hacer chuva. Entonces podés ok, tomarte ese día, si querés, si podés, no estás obligado, para hacer una introspección sobre tu vida, sobre tus pecados, pasados, etcétera, y qué podés reparar de eso para el futuro. ok. Dicho Gracias, de otra Rab. manera, es un día en que vas a tener una ayuda adicional para hacer ese trabajo específico, porque es Ok. el día de Yom Kippur. Ok, Rap. ¿Y hay alguna lectura o hay algún vidui que estaba usted diciendo así estructurado, escrito para que uno lo recite ese día? O, por ejemplo, solamente es hacer una plegaria en mi arrepentimiento que yo tenga de ofensas que yo hice al Creador, por ejemplo. Hay viduim escritos, pero son todos para judíos. No creo que valga la pena repetir todo lo que tiene que repetir un judío. Los judíos rezamos 10 veces un texto largo, se llama Al-Het, Shehatan Lefaneja, por los pecados que pecamos frente a ti, por esto, por aquello. Incluso está en internet, no es un secreto, no hay ningún secreto. A ver si yo lo encuentro rápido, rápido. Un segundito.
Hay uno que dice que es para Bene y Noas. No sé quién lo hizo eso. Oh, No sé quién lo hizo eso. No, esto no tiene nada que ver. Un segundito. No sé, habría que ver el texto ese que me decís de Benay Noyaj, qué es lo que dice y ver si es correcto o no. Lamentablemente, muchos de los rezos que andan dando vueltas que son para Benay Noyaj, eh, tienen componentes que son equivocados, están mal. No sé si ok. por ignorancia o qué, pero por ejemplo, para entender el concepto, en esa plegaria por los pecados, etcétera, que decimos, un segundito, los judíos en Yom Kippur, aparecen montones de conceptos que no se aplican a Bnei Noyaj, que no están directamente para Bnei Noyaj, que precepto positivo, que precepto negativo. Entonces, recitar algo que no tiene sentido, está mal. Ok, acá aparece en inglés, no lo veo en castellano. En Chabad.org está en inglés. Se puede poner en Google y traducirla, no va a ser terrible, ¿eh? Pero yo no recitaría todo esto que está acá. No me parece necesario o adecuado. La verdad es que en la aplicación Brenoyaj no hay una plegaria de confesión. Había y yo la saqué por diferentes razones, de permisos, etcétera. Tengo que trabajar en eso, en armar una plegaria de vidui, de confesión para Bnei Noyaj. No tuve el tiempo de sentarme a hacerlo. Creo que si querés pongo el link de ese artículo en inglés, Ok, Rab. pero todo lo que dice ahí no me parece que se aplica a Bnei Noyaj. Un segundito, ¿dónde está? Chao. Entonces es mejor leer Teilim. Sin duda. Y si tenés una, una frase, algo que vos quieras decir, digamos, en términos de tu confesión frente a Dios, tus palabras son válidas. No tiene que seguir un texto específico. No hay ninguna obligación de que siga un texto específico. Ok, gracias, Rab. Ichel, Sí, buenas noches a todos. Rap, mi pregunta va hacia que, bueno, en esto está hablando que lo central es la Teshuvah, pero no sé qué cabana, qué cosa detrás, digo, yo sé que es el arrepentimiento, pero las emociones, digo, cuando uno se arrepiente por lo regular es tristeza, es el sentirse mal consigo mismo por lo que uno hizo, pero está bien que sea un ambiente triste o uno al confesarlo ya tiene que ser, porque al final de cuentas es una festividad o es una, digamos, algo que se está haciendo, ¿no? Para ustedes. sí, Nosotros, al tomar retrospectivo y demás, tenemos que estar en esa tristeza o angustia, recordando todo lo que hicimos mal, o como dice el Tania, al momento de que nosotros confesamos a Hashem y le pedimos perdón, salir inmediatamente de ahí creyendo que Él ya nos dio su perdón. sí, ¿Cómo es correcto lo sería que este decís. ambiente? Si te fijas en la última clase, la clase del viernes pasado del canal de YouTube, sobre el arrepentimiento, ahí explico justamente esto. Es una clase que en realidad yo doy casi todos los viernes a un grupo de chicas de una escuela religiosa de Chabad acá en Buenos Aires.
Entonces, los términos a veces son un poquito más en hebreo, porque son chicas de una escuela religiosa, como que no es una clase para Bnei Noach, es una clase que doy para ellas, que les pido el permiso de grabarla, y a veces incluso recorto cosas porque ellas preguntan y hay respuestas, etc. Pero en esa clase explico que tshuva es con simja, es con alegría también. Porque sabemos que Dios nos perdona. Esto es un concepto, que esto es lo que vos decís del Tanya, correcto, de Girsa Tshuva también está eso. Y además, lo que el Rebbe explica en esa charla, de esa clase, del viernes pasado, etc., es que Tshuva tiene la capacidad es el concepto de transformarse de un extremo al otro instantáneamente. Instantáneamente. Y no hay alegría más grande de salirse del pozo donde uno estaba para estar en un nivel superior. Y por el otro lado, Chuba lo que representa es Dios. A pesar de que nosotros nos mandamos esto y esto y esto y hicimos todo esto, igual está con nosotros. No hay alegría más grande que eso. A pesar de, nos quiere igual. Nos va a buscar igual. Pero sí, es correcto lo que decís. Chuba tiene que ver con alegría también. Pero es una mezcla. Es amargura con alegría. Es una mezcla. Bien. Muchas gracias, Rab. Alicia, Rab, podemos decir que en el mejor de los sentidos sería aplicar ese día, cumplir nuestras leyes, estudiar nuestras leyes, pedirle a Hashem que nos ayude a estar en este camino y tratar de no transgredir, hacerse de acá 100%. y sería solo eso 100%. entonces, Rabino. Bueno, y qué más 100%. grande que si en otro tiempo estábamos metidas en algún lugar donde estábamos equivocados y aún así lo hacíamos, con mucho más razón ahora que sabemos nuestro Ujú. camino y nuestras leyes. 100%. Y Muchas Teilim, gracias. Teilim, Teilim, Sí, salmos, es lo señor. mejor que pueden hacer. Baruch Hashem, gracias. Muy bien, gente. Espero que haya sido claro, espero que haya sido útil. Y Be'ezras Hashem, que tengamos todos un año bueno, un año dulce, que finalmente seamos inscriptos en los libros de la vida, en los libros de Parnasa, en los libros de sustento, de salud, de todas las cosas buenas, para seguir sirviendo a Hashem. Amén, Gente, amén, Rabino. Gracias. Gracias, Shavuot, Rab. buena semana. Amén. Gracias. Gracias. Gracias, gracias.